amigos, es para mí un verdadero honor estar aquí en la sala Atenea de la Asociación Cultural Nueva Acrópolis y poder participar en estas tardes filosóficas de los martes con un tema fundamental, diría yo, que es la prudencia. ¿Por qué digo fundamental? Porque si nos falta la prudencia, pueden sucedernos calamidades, podemos tener muchos problemas y todos los sufrimientos que ello implica. Por otra parte, es una virtud que todos quisiéramos poseer. De hecho, cuando encontramos una persona prudente, nos suscita admiración, nos suscita respeto. A todos nos gustaría encontrarnos, nos gusta encontrarnos con una persona equilibrada, ecuánime, una persona elegante, que sabe comportarse armónicamente, que sabe hablar cuando hay que hablar, sabe callar cuando hay que callar. Una persona que sabe estar donde hay que estar, cuando hay que estar, en el momento oportuno. Una persona que podríamos llamar prudente. Y como es un tema importante, por eso voy a tratar de explicar lo que es y compartir con vosotros estos minutos que siguen. Para empezar, podríamos empezar diciendo qué es la prudencia, porque es una palabra muy usada y como otras muchas, a veces no se sabe muy bien qué es lo que quiere decir. En un sentido general está muy claro. Se puede decir que la prudencia es una especie de cuidado, de sentido de precaución, de sensatez para decidir algo y tomar una decisión lo más acertada posible. Sería como una especie de discernimiento o una deliberación previa antes de decidir algo. ¿Qué hacemos? Se podría considerar como una especie de brújula o GPS a nuestra disposición para tomar el rumbo adecuado, para no perder el norte, no equivocarnos. Afinando un poco más, siendo un poco más precisos, se podría decir que la prudencia es esa deliberación, esa capacidad de discernimiento, pero buscando un fin bueno, un fin honesto. Y no solamente eso, sino que sobre lo que versa la prudencia afecta a todas las actividades humanas, incluido el sentido propio de la vida humana, es decir, el fin último de la vida humana, el destino. Es quizás el objeto más importante a deliberar cuando estamos hablando de la prudencia. En ese sentido se puede decir que una persona es un conductor prudente, o un militar prudente, o un albañil prudente. Se utiliza la palabra prudencia, pero quizás no es correcto del todo. Habría que hablar de alguien que domina una profesión o domina una actividad concreta, pero no sería estrictamente prudente, por ejemplo, si esa persona no está haciendo lo que concibe como mejor en la vida. Siguiendo a Platón, que trata de la prudencia en la República, podemos decir que la prudencia es una de las 4 virtudes fundamentales, platónicas, que luego los cristianos van a tomar como virtudes cardinales, junto con la fortaleza, la justicia y la templanza. Son virtudes cardinales, como llaman los cristianos, porque son virtudes fundamentales, eje o soporte para el resto de las virtudes. Pero en el caso de la prudencia, estamos ante una virtud especialmente importante porque es, como si dijéramos, la guía de las demás virtudes. Los antiguos le llamaban auriga virtutum, el auriga de las virtudes, el conductor de las virtudes. ¿Qué quiere decir esto? Sin prudencia no cabe ejercer el resto de las virtudes. Decía San Bernardo, quita la prudencia y las demás virtudes serán vicios, porque no sabremos cómo aplicarlas. Por ejemplo, si un comensal en un banquete quiere ejercer la virtud de la templanza, no excederse, tiene que ser prudente para saber cuánto tiene que comer, hasta dónde puede llegar en la comida. O un juez que tiene que dictar un juicio, una sentencia, tiene que ser prudente para valorar las circunstancias del caso
para decidir qué leyes aplica o qué leyes no aplica. Es decir, que la prudencia debe estar presente en todas las virtudes. Y por otra parte, encontramos también a Aristóteles en su Ética Nicómaco, que nos habla de la prudencia, dedica bastante espacio a ella, y cuando nos habla de el justo medio, que es ese justo medio virtuoso entre un exceso y un defecto, para encontrar ese justo medio nos dice Aristóteles que tendremos que aplicar la razón tal y como lo haría un hombre prudente. Es decir, que la prudencia es la que nos va a indicar cómo ser virtuoso en las demás virtudes. Las demás virtudes necesitan la prudencia y la prudencia necesita las demás virtudes. Podríamos hablar aquí de una especie de círculo virtuoso, donde está todo relacionado, en circulación. También se puede hablar de una serie de componentes de la prudencia, como partes que constituyen la prudencia. En primer lugar, es muy importante la memoria, el pasado. Es necesario para ser prudente recordar los hechos pasados, porque de ese pasado extraemos una experiencia, que como dice el dicho, es la madre de la ciencia. La experiencia nos puede ser útil para aprender y recoger todo el tesoro de aprendizaje que está ahí recogido. O, visto de otra manera, podemos valorar la historia individual o la historia colectiva, o de la humanidad, o de cualquier agrupación humana, según el caso sobre el que estemos deliberando. Conocer el pasado es muy importante, por eso la prudencia se ha asociado a la ancianidad, a la vejez, porque se parte de que una persona que ha vivido mucho tiempo conoce el pasado, tiene experiencia. Aunque, como decía Menandro, la blancura de los cabellos no necesariamente indica prudencia. Y por otra parte, también dentro de esa memoria hay que distinguir lo que hay que recordar y lo que hay que olvidar, porque desgraciadamente muchas veces nos acordamos especialmente de lo peor, y eso justamente es lo que sería mejor en determinados casos olvidar. Por otra parte, como segundo componente de la prudencia estaría en la inteligencia del estado presente de las cosas. Hablamos del pasado, ahora hablamos del presente. Saber comprender y entender bien cómo está la situación en este momento, sin deformaciones, ver la realidad tal como es, porque pueden intervenir nuestros prejuicios, ideas preconcebidas, el influjo de nuestros deseos, de nuestras pasiones, que hagan que deformemos la realidad tal y como es. Eso es muy importante. Y por otra parte, estar también en ese aquí y ahora atentos a las oportunidades. El hombre prudente siempre está atento y aprovecha las ocasiones cuando se le presentan, porque es muy importante tener en cuenta las circunstancias que nos rodean, dado que no somos dueños de ellas, y cuando se presentan las ocasiones, el hombre prudente está atento también. Y ahora, como tercer elemento de la prudencia, vemos el futuro, la previsión del futuro. Aquí justamente entramos en un sentido etimológico de la palabra prudencia, que deriva de providencia, del latín, que significa provideo, ver antes, anticiparse, ver por anticipado. Esto es muy importante porque podríamos citar el mito de Prometeo y Epimeteo. Prometeo significaba el que ve antes, Epimeteo, que representa un poco la estupidez humana, es el que ve después. El hombre prudente ve antes, se anticipa, mide las consecuencias de sus actos y trata de adelantarse al tiempo. Otro componente de la prudencia es lo que, siguiendo a Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica desarrolla bastante este tema, llama docilidad. Docilidad, ¿para qué? Para pedir consejo a quien sabe más y acatar sus recomendaciones. Primero hay que ser humildes para reconocer que no lo sabemos todo, que siempre hay algo en lo cual alguien sabe más que nosotros, pedir consejo
y después tener la docilidad necesaria para acatar esas recomendaciones que nos dan. Esto no significa someterse irracionalmente a lo que nos digan. No, se trata de reconocer que sí, habría que ser prudente para elegir bien a la persona que elegimos como consejero. Pero se trataría de recoger esa recomendación o consejo de la mejor manera, comprendiéndolo y responsablemente, asumiendo la propia responsabilidad, seguirlo. Sería como una especie de obediencia inteligente, obedecer pero sabiendo lo que hacemos, ¿no? Un quinto componente de la prudencia sería lo que se denomina solercia, que es una palabra en desuso, lo entendemos mejor como sagacidad. Sagacidad, que significa la capacidad para valorar una situación y rápidamente tomar una decisión de aprobación o de rechazo. Esto es muy necesario para un hombre prudente, porque muchas veces en la vida se presentan situaciones de improviso, donde hay que tomar una decisión rápidamente. Entonces ahí se necesita este componente de la prudencia, que es la sagacidad, que lo podemos también poner en relación con la perspicacia, con el ingenio. Un componente más sería lo que Santo Tomás llama la razón, que podemos entender como la capacidad de razonar o deliberar. Hay que saber reflexionar, podríamos decir también. Esa razón, sobre todo, también se aplicaría a lo que sería recoger de los principios universales, de las enseñanzas, lo necesario para luego llevarlo a la práctica, al caso concreto que queremos solucionar. Sería algo así como recoger las enseñanzas y saber aplicarlas. Un elemento más de la prudencia sería lo que también llama Santo Tomás la circunspección. Esta es una palabra también en desuso, viene del latín circunspicere, que significa ver alrededor, que hoy podríamos entender mejor como visión de conjunto o visión global. Sería ver todas las circunstancias que rodean el caso, valorarlas y tenerlas en cuenta antes de tomar una decisión o la solución correspondiente al problema que tenemos delante. Es muy importante, y aquí también no hay que pecar ni por exceso ni por defecto a la hora de considerar qué circunstancias consideramos o cuáles no. Si consideramos todas, nos podemos perder en un montón de elementos y de datos que nos confundan. Si tomamos pocas, nos podemos dejar alguna importante. Eso también tiene su riesgo. Y como último componente de la prudencia citamos la precaución o cautela, podemos llamarlo así también, que estrictamente significa prever los posibles obstáculos que se nos opongan para conseguir el bien, el objetivo que pretendemos conseguir. Bien, esto sería un poco el conjunto de elementos que componen la prudencia. Lo que destacaría es el valor práctico de esta virtud. De hecho, el término griego de la palabra prudencia es phronesis. Phronesis viene a significar sabiduría, por eso a veces se equipara prudencia con sabiduría, pero bien entendido que es una sabiduría práctica, porque aunque es cierto que la prudencia se incluye entre una de las llamadas virtudes intelectuales por Aristóteles, Aristóteles distinguía virtudes intelectuales y virtudes morales. Las intelectuales son las que se adquieren mediante enseñanza, las morales son las que se adquieren mediante la práctica. La prudencia se incluye como una virtud intelectual, pero en esto hay unanimidad casi por parte de todos los autores, es una virtud que también requiere práctica. Es decir, que vamos siendo prudentes también a medida que ejercemos esa virtud. Y como no, tengo que citar a los vicios que corresponden o están en paralelo a esta virtud, bien por exceso o bien por defecto. Por defecto, el primer vicio que se contrapone a esta virtud, como nos imaginaremos todos, es la imprudencia. La imprudencia
que significa actuar precipitadamente, sin cuidado, y dentro de la imprudencia se puede incluir la temeridad, que significa no tener ningún respeto a ninguna norma, ni pedir consejo a nadie, sino actuar temerariamente. Como enemigo de la prudencia, o vicio, que corresponde a la prudencia por defecto también, hablaríamos de la inconsideración. Inconsideración o falta de sensatez, que viene a suponer el no tener en cuenta ninguna circunstancia, el actuar sin consideración, nunca mejor dicho, eso también es un defecto. Otro vicio más sería la inconstancia, que significa no llevar a cabo eso que hemos decidido sin una causa justificada. Hemos hecho una deliberación, tomamos una decisión, pero no la llevamos a la práctica. Somos inconstantes, lo dejamos sin una causa justificada. Eso también sería un vicio. Y por exceso de prudencia, que no sería prudencia, tenemos lo que se puede llamar astucia maliciosa, cuando mediante dolo o fraude, dolo si se utilizan las palabras y fraude si es con hechos, se persigue un fin, pero que no es un fin justo, no es un fin bueno, sino que se utiliza además engaños y, vamos a decir, esa astucia maliciosa que puede parecer prudencia pero no lo es. Otro vicio sería el dar demasiada importancia a los bienes temporales. Es la persona que se preocupa mucho de no perder su fortuna, sus bienes, que tiene mucho cuidado de que no le roben en casa, de que tiene demasiado miedo, podríamos decir, se confunde con prudencia. Es exceso de prudencia, pero que no es prudencia en realidad. También claro, excesivo apego a los bienes temporales, olvidándose de los espirituales, lo que hablábamos al principio, el verdadero bien, que incluye el sentido de la vida. También se considera prudente a veces a la típica persona que arriesga poco, que siempre es muy precavido, que no quiere asumir absolutamente ningún riesgo. Se puede apreciar que es muy prudente porque da una sensación de seguridad, pero es falsa. Hay muchas situaciones en la vida en las cuales hay que arriesgar, y eso también es prudente, saber arriesgar, porque aunque la prudencia implica prever el futuro, es cierto que no se puede prever todo. No hay una certeza absoluta sobre todo lo que va a venir, y además nadie es sabio ni prudente en grado perfecto, sino que se va haciendo, como decíamos. También es un exceso de prudencia el inmovilismo, el que nunca hace nada, porque está siempre pensando, reflexionando, deliberando, pero delibera tanto que ralentiza el proceso de decisión y en realidad nunca decide nada. El que siempre está diciendo que bueno, que ya va a ver, que lo demora todo, y en realidad nunca decide nada ni hace nada. Eso también es exceso de prudencia, pero no es prudencia. Puede ser cobardía, puede ser timidez, puede ser miedo, pero no es prudencia. Y esta virtud, siguiendo también a Platón, es una virtud imprescindible para los gobernantes. El acto de gobernar requiere prudencia. Si no se tiene prudencia, va a ser muy difícil tomar decisiones justas, tomar decisiones acertadas y poder dirigir a un colectivo. Además, es una virtud que Platón pone en relación con el alma racional, en contraposición al alma irascible, que se pone en relación con la virtud de la fortaleza, y al alma concupiscible con la templanza. Entonces, al ser una virtud del alma racional, eso indica que el gobernante debe estar en contacto con el mundo de las ideas. Para poder gobernar, se debe estar en contacto con el mundo de las ideas, el mundo de lo bueno, lo bello y lo justo, y aplicar esa virtud que le corresponde a ese alma, que es la prudencia. Y bueno, pues siguiendo todas estas indicaciones y algunas más, podríamos llegar a ese estado que todos los clásicos, incluido Aristóteles y Platón, nos dicen que se logra mediante una conducta y una vida virtuosa, que es la felicidad. Una felicidad que se va logrando con nuestro propio esfuerzo, con nuestro propio trabajo, aplicando las virtudes y en este caso aplicando la prudencia.
Muchas gracias.